Bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles del primer single malt español. Les presento El Embrujo de Granada. Este whisky es producido por la destilería Liber, que fue fundada en el 2001 y está ubicada en la localidad de Padul, en Granada. Estamos hablando de una pequeña destilería que produce unas 25.000 botellas del embrujo por año y además de elaborar whisky, producen gin y licores por encargo. Este whisky se presenta en botellas de 700, 200 y 50 mililitros y además hay una presentación especial en botellas de cerámica de 700 mililitros. Estamos hablando de un whisky NAS, es decir, sin denominación de edad, pero podemos afirmar que la gota más joven utilizada en esta mezcla es de 8 años y medio de añejamiento. Es un whisky que ha recibido muchos premios y menciones internacionales. En el 2018 pude visitar esta destilería y junto a Fran Peregrina, que es el manager y responsable de ID, me mostró todo el proceso de elaboración, pude filmarlo, le hice una entrevista y pude degustar directo de barricas distintos años de añejamiento de este producto. Muchas gracias, Fran, por esa visita. Más adelante dedicaremos un programa especial a las destilerías que he visitado, en la cual incluiremos la Liber. Hablemos de la composición. Para elaborar el embrujo se utiliza cebada malteada de la zona y se utiliza el agua proveniente del deshielo de la Sierra Nevada. Para su añejamiento utiliza barricas de roble americano que contuvieron Jerez por 20 años. La región donde se ubica la destilería tiene un microclima con inviernos muy fríos de temperaturas bajo cero y veranos muy cálidos, lo que hace que la madera de las barricas se contraiga y dilate alternadamente, permitiendo un mayor contacto del destilado con la madera en los inviernos. Para el embotellado de este whisky se toman ciertas cantidades de diferentes barricas con distintos años de añejamiento, pero por lo menos de 8 años y medio, lo que permite mantener la calidad y el sabor año tras año. Luego de realizada esta mezcla, se embotella a 40% de alcohol. Luego de esta introducción, pasemos a descubrir qué nos da este whisky. Como vemos, tiene un color muy dorado con tonos de ámbar. En nariz no se siente la presencia del alcohol. Se nota notas de campo, hierbas secas, manzanilla, flores. Madera, el jerez y especias. Vamos a la boca. En boca se siente potente, mucho cuerpo, dulce, suave y cremoso. Se notan notas de campo, de flores. Especias, madera y vainilla.
El final perdura, pero no es muy largo y se sienten las especias y cierto sabor al campo, a las hierbas. Muy rico. ¿Qué pasa si agregamos agua? Mi nariz se hace más agradable, que ya era agradable por sí por no tener la presencia de alcohol, pero abre más las notas de campo. En boca lo suaviza y se siguen percibiendo las mismas notas de hierbas, de madera, de especias. Muy rico, le viene muy bien por ahí unas notas de agua. Conclusión. El embrujo es muy agradable, fresco y fácil de tomar. Se trata de un producto con una buena relación precio-calidad, ideal tanto para principiantes como para expertos. Es un whisky que me gusta tomar y compartir con amigos que sepan o no sobre esta bebida. Es una botella que siempre hay que tener en stock. Le doy 4 titos. A disfrutarlo. Estamos hablando de una pequeña destilería, ya que produce unas 25... Este whisky se presenta en botellas de 700, 500... Estamos hablando de un whisky NAS, es decir, sin denominación de edad, pero sabemos que... es un whisky NAS, pero gracias... hoy no sale. Pero gracias a Fran Peregrina podemos, que es el manager y el... Estamos hablando de un whisky NAS, es decir, sin denominación de edad, pero podemos afirmar que la gota más joven es de H. Que la madera de las barricas se contrae y dilate alternadamente, permitiendo un mayor contacto de destilería. Tito Whisky reprocesando.